Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre conceptos generales de temperaturas extremas enfocadas en calor y el análisis del WGT. Los conceptos generales que vamos a tener en cuenta son el confort. El confort es una sensación subjetiva de frío o calor. Es cuando alguien dice yo tengo frío, pero otra persona que está en el mismo recinto, en el mismo ambiente, dice yo tengo calor. Por lo tanto, es algo subjetivo. Carga o sobrecarga térmica. Es el calor que el organismo puede intercambiar con el ambiente y que debe darse para mantener constante la temperatura interna. ¿Sí? El organismo tiene una temperatura interna y la debe de sostener, independiente del ambiente al que se encuentre expuesto. Esa temperatura interna se debe de sostener. Entonces, cuando se tiene que hacer mucho esfuerzo para sostenerse esa temperatura interna, ahí es donde se genera la carga o la sobrecarga térmica. Aclimatación. Es la adaptación fisiológica gradual que mejora la habilidad de un individuo para tolerar la sobrecarga térmica. Esta aclimatación la realizamos todos cuando llegamos a una labor nueva, independiente de las condiciones que tenga el frente de trabajo o el puesto de trabajo. En algunos momentos va a ser más difícil esa aclimatación o se va a llevar más tiempo aclimatarse a ese ambiente de trabajo y en otras ocasiones se va a llevar menos tiempo. Tensión térmica es el conjunto de modificaciones fisiológicas o alteraciones patológicas consecutivas a la sobrecarga térmica. En las alteraciones que genera la sobrecarga térmica que hablábamos anteriormente. Ese esfuerzo que debe hacer el cuerpo para mantener esa temperatura interna. Corresponde a los posibles efectos en el organismo causados por la sobrecarga térmica. Entonces es lo que nos deja una sobrecarga térmica. Estrés por calor o frío. Se da cuando las condiciones termohidrográficas del lugar superan las condiciones de respuesta del cuerpo. Es cuando el cuerpo no se puede defender o del calor o del frío por sí solo. Entonces ahí es donde empieza a generar el estrés. Vamos a diferenciar estos dos términos, el calor y la temperatura. Entonces decimos que la temperatura, a nivel humano, este concepto ha servido para diferenciar simplemente lo frío del calor. Indica en qué dirección se desplaza el calor. Siempre vamos a ir de la parte más caliente a la parte más fría. Esa es la dirección. Las unidades de medida son grados Celsius, grados Fahrenheit y grados Kelvin. El calor es la energía transferida entre dos sistemas y está relacionada con una diferencia de temperatura entre los cuerpos. Su unidad de medida es el Julius, calorías y BTU. O sea, el calor es energía transferida entre dos sistemas. Cuando se transfieren energías de un sistema a otro. Lo que determina que aumenta o disminuye la temperatura de un sistema es el flujo de calor hacia o desde el ambiente que lo rodea durante un lapso de tiempo. Sus unidades de medida son julios sobre segundos, que es lo mismo que un watts. Estas dos conversiones son muy importantes tenerlas en cuenta, porque en muchas ocasiones encontramos datos en grados Celsius o en grados Fahrenheit. Yo diría que a veces encontramos más en grados Fahrenheit. Entonces, como para nosotros es más familiar los grados Celsius, aquí están estas conversiones. Si nos dan el dato en grados Celsius y queremos llevarlo a grados Fahrenheit, utilizamos la fórmula de abajo, que es igual a 9 quintos por los grados Celsius más 32.
Y si nos los dan en grados Fahrenheit y lo queremos mirar en grados Celsius, utilizamos la fórmula de arriba, que es igual a 5 novenos, que multiplica la resta entre los grados Fahrenheit menos 32. Ahora vamos a mirar algunos tipos de transferencia de calor entre el hombre y el medio ambiente. Una de ellas es la conducción, que se identifica con la letra K, y es la transferencia de calor que se realiza a través de sólidos o líquidos que no están en movimiento. Es la forma de transmisión que ocurre intermolecularmente, pasando de molécula a molécula debido al contacto directo de la persona con las fuentes de calor. Como vemos en la figura, la fuente de calor puede ser la olla con un líquido caliente que intermolecularmente va transfiriendo el calor. Aunque ella está estática, si la persona lo toca, se va a quemar como llamamos nosotros, o esta fuente de calor le va a transferir calor a la persona. Convección es la transferencia de calor que ocurre a través de fluidos en movimiento, debido a cambios de temperatura y cambios de densidad del medio, transportando el calor de un sitio caliente a otro frío por la masa del fluido que se ha calentado. Radiación se representa por la letra R mayúscula, es la transmisión de calor por medio de ondas electromagnéticas, específicamente por rayos infrarrojos emitidos por el objeto caliente. No necesita medio de transmisión y se emite aún en el vacío. Los rayos infrarrojos no calientan el aire a través del cual pasan, pero sí los objetos con los cuales chocan, incluyendo al hombre. Esta radiación calienta todas las superficies, contando a los seres humanos como una de ellas. Se desplaza por el aire, pero no calienta el aire, solo a las superficies donde llega, con las cuales tiene contacto. El calor radiante fluye del ambiente hacia el hombre si las superficies alrededor están más calientes que su piel. Si la piel es más caliente que ellas, el hombre es el que emite los rayos infrarrojos a la superficie. El hombre irradia temperatura, como cualquier superficie. Si las otras superficies están por debajo de esa temperatura que la persona irradia, es la persona la que irradia los rayos infrarrojos. Evaporación. La evaporación del sudor, en el caso del hombre, permite un intercambio de calor con el medio, debido a que el agua necesita calor para evaporarse, y ese calor lo toma de la piel produciendo un enfriamiento de ella. La evaporación del sudor sobre la piel es el principal mecanismo de defensa que el cuerpo humano tiene contra el calor. O sea, sudar, la sudoración es el principal mecanismo de defensa que tiene el ser humano frente al calor. Vamos a hablar de calor latente y calor sensible. El calor sensible es la transmisión de calor que se lleva a cabo a través de cambios de temperaturas. En lugares donde hay cambios de temperaturas muy considerables, perdón. Por ejemplo, ahí aparecen formadoras de vidrio en la fundición, extrusoras de metales, extrusoras de plástico. Ahí se presentan cambios de temperaturas muy marcados. A ese fenómeno y a esa exposición se le denomina exposición a calor sensible. En cambio, en calor latente no se precisan diferencias de temperaturas significativas para transmitir el calor. Es más bien un calor constante, donde no hay fluctuaciones muy grandes. En una situación de calor húmedo como la lavandería, tintorería de una planta textil, producción de panela, por ejemplo, la incomodidad es causada principalmente por el calor latente excesivo, o sea, genera humedad. Entonces, como vemos los ejemplos, lavandería,
planchado industrial, producción de panela. Ahora vamos a hablar de termorregulación y metabolismo. La termorregulación es: para mantener su temperatura dentro de los límites apropiados, el organismo humano debe realizar procesos de generación y de eliminación de calor. A este conjunto o a este proceso se le llama termorregulación. O sea, el organismo humano debe mantener un equilibrio, ¿cierto? Para los procesos de generación y eliminación de calor. El metabolismo se dice que es la tasa de transformación de energía de un ser viviente en condiciones de reposo y en la que solo transforma lo que requiere para mantener las funciones vitales. A eso se llama metabolismo basal. Calor metabólico es la energía calórica resultante de los procesos energéticos celulares y de la actividad del organismo. Representa la energía de un organismo que es capaz de sacar de los alimentos y utilizarla para interactuar con el medio, manteniendo una temperatura corporal interna cercana a los 37 grados Celsius. Entonces, lo que quiere decir es que el calor metabólico debe garantizar la energía calórica para garantizar la temperatura corporal interna, que es cerca a los 37 grados centígrados. Humedad. La humedad es la cantidad de vapor de agua que contiene el aire. La cantidad de vapor de agua que contiene el lugar donde estamos. Siempre hay vapor de agua en el aire y la cantidad varía según diferentes factores. Por ejemplo, si recién llovió, si se está cerca del mar, si hay o no vegetación en el terreno, la temperatura del aire, entre otros. Conceptos de humedad. Vamos a hablar de la humedad de saturación, la humedad absoluta y la humedad relativa, que es la que nosotros manejamos acá, sobre todo en subterráneos. Entonces, humedad de saturación es la cantidad máxima de vapor de agua que puede contener un metro cúbico de aire en condiciones determinadas de presión y temperatura. Humedad absoluta es la cantidad de vapor de agua por metro cúbico que contiene el aire que estamos analizando, que estamos midiendo, en el lugar que estamos. Y la humedad relativa es la relación, o sea, la división entre la cantidad de vapor de agua contenido realmente en el aire estudiado, o sea, la humedad absoluta, la que hay en el momento, y dividida por la humedad de saturación, que es lo que podría saturar ese ambiente. Entonces, la humedad relativa, si yo divido humedad absoluta y humedad de saturación y la multiplico por 100, me da un porcentaje de humedad relativa. Efectos de la humedad relativa. Entonces, cuando estamos expuestos a una humedad relativa baja, los efectos son nariz, boca y garganta resecas, ojos llorosos, aumentan los problemas de asma y proliferación de bacterias en el aire. Humedad relativa alta. Entonces, cuando nos enfrentamos a una humedad relativa alta, podemos sufrir. La elevada humedad obstaculiza la sudoración, o sea que las personas no nos podemos defender por medio de la sudoración, evitando la refrigeración natural del cuerpo. Hay algunas variables ambientales que debemos de tener en cuenta a la hora de realizar mediciones de temperaturas extremas, que es la temperatura de bulbo seco, que es la medida con un termómetro convencional de mercurio o similar, cuyo bulbo se encuentra seco. Esto nos dice más o menos la temperatura del ambiente, del aire, la que hay en el momento en el aire. Temperatura de bulbo húmedo nos habla de la humedad. Es la temperatura indicada por un termómetro cuyo depósito está envuelto con una gasa o algodón empapados en agua, expuestos a los efectos de una corriente de aire intensa.
La temperatura del globo nos habla de la temperatura que irradian todas las superficies y es la que indica un termómetro cuyo bulbo se encuentra en el centro de una superficie esférica metálica de 15 centímetros de diámetro y pintada de color negro mate. Otra variable importante a la hora de la medición es la velocidad del aire, que refleja el movimiento del fluido en la unidad de tiempo en el lugar de la medición. Ese es el monitor de estrés térmico, ese es con el que medimos, realizamos las mediciones, cuantificamos las temperaturas extremas y cada uno de los termómetros que acabamos de indicar. Entonces dice el termómetro de globo es la esfera negra, termómetro de bulbo húmedo es la gasita o el algodón húmedo y el de la derecha es el termómetro de bulbo seco, el que nos indica la temperatura que hay en el aire en el momento de la medición. Con todas estas temperaturas se realiza un cálculo más la velocidad del aire y nos arroja un TLB en grados Celsius. Ese TLB se llama WGT. Luego de tener el WGT, lo analizamos bajo estos parámetros, que estos parámetros nos los dice la ACGIH y son aceptados por la legislación colombiana. Entonces, ¿qué nos dice el WGT? Que si un colaborador que tiene una categoría de trabajo moderado, el WGT marca 29 grados Celsius, genera un ciclo de trabajo-descanso del 50 al 75% de cada hora de trabajo. O sea que ese colaborador puede trabajar entre 30 y 45 minutos por cada hora de trabajo. El resto del tiempo debe ir a otra área donde no esté expuesto a esas mismas condiciones. Si el colaborador tiene una categoría de trabajo pesado y después de realizar la medición nos arroja un WGT de 29, él puede laborar entre 25 y el 50% de cada hora de trabajo, o sea, entre 15 y 30 minutos por cada hora de trabajo. El resto del tiempo debe ir a reposar a otra área o a hacer otra labor donde no esté expuesto a las condiciones con las cuales realizamos las mediciones. ¿De dónde se sacan estas categorías de ligero, moderado, pesado, muy pesado? De una tabla, que es esta, que nos habla de algunos tipos de trabajo, clasificados de acuerdo con el nivel de carga de trabajo. Entonces, dice que la categoría de descanso sería sentado sin hacer nada. Categoría ligero sería sentado con trabajo ligero de manos y brazos y manejando. También ligero puede ser parado con trabajo ligero de manos y caminando ocasionalmente. Para considerarse moderado, es trabajo sostenido con manos y brazos, trabajo con piernas y brazos moderado, trabajo con brazos moderado o empujando o alando ligeramente o caminando normalmente, para considerarse una categoría moderada. Pesada, una categoría de trabajo pesado, sería trabajo intenso con troncos y manos, cargando, empujando, aserrando manualmente, empujando y alando cargas pesadas y caminando a paso rápido. Y ya considerarse una categoría muy pesada es la actividad muy intensa a rápida a paso máximo, para considerarse una categoría de trabajo muy pesado. Hasta acá hemos hecho un recuento de todos los principios básicos que se deben tener para temperaturas extremas, saber que existe un WGT, que es el TLB de las mediciones extremas, el cual nos indica un trabajo-descanso, que ese trabajo de régimen descanso nos indica es por hora trabajada de la persona bajo las condiciones que se realice la medición, de donde también vimos de dónde se sacan las categorías de algunos trabajos. Con esto ya terminaríamos estos conceptos básicos, estos conceptos generales de temperaturas extremas. Muchas gracias.